Buenas, buenas, aquí Paul y recordad que estamos viendo aquí cuáles son los elementos fundamentales para nuestra base de datos. Y ya hemos visto que existen los 4 grupos y en este video vamos a estar viendo data de flujo de material y de stock de material. Vamos a hablar de qué se trata y cómo lo necesitamos ordenar, por decirlo así. Bueno, cuando hablamos de data de flujos y stock, ya hemos visto unos ejemplos donde hay información de algunos flujos y stock, tanto pescado que fueron consumidos en Bogotá, tantos ladrillos utilizados para construir una pared alrededor de la presión Portsmouth, tantos kilolitros de diésel que se exportaron de la ciudad de Carmen a Ciudad de México. Entonces, todos esos ejemplos son ejemplos que podemos encontrar en alguna forma en los documentos. Y obviamente viene en muchos diferentes formatos, pero el concepto es lo mismo. Encontramos información que en alguna forma nos cuenta una historia de los flujos o de los flujos o de los stock. Pero cuando analicemos bien esta información, lo podemos grupar en alguna forma. Podemos hacer una clasificación de información que está dentro de los documentos. Ya vimos que alguna información aquí nos indica cuáles son los espacios de referencia. Pero hay más. Y esta información que nos interesa es principalmente la información de los procesos involucrados, la cantidad, el material y la fecha. Y cuando vemos aquí, la información está de principio en todos los ejemplos aquí y es cuestión de identificar bien cuál información es qué tipo de información. Cuando hablamos de 300 toneladas de pescado, los 300 toneladas es la cantidad y pescado es el material, el producto, por decirlo así. Y el proceso aquí es que estamos consumiendo, ¿verdad? El pescado. Pero en el otro ejemplo estamos construyendo una pared. La construcción es el proceso. En el otro ejemplo estamos exportando productos. Entonces hay distintas actividades económicas y es importante que logramos identificar de qué se trata. Y siempre también necesitamos tener una fecha. Y aquí en los ejemplos no todos tienen fecha, deberían tener y vamos a hablar luego de cómo hacemos esto. Pero ya es importante identificar que existen distintos tipos de datos que necesitamos clasificar correctamente. Entonces, este de principio es la tarea principal cuando estamos trabajando con los flujos y los stock. Estamos intentando crear tablas de forma estandarizadas. Entonces, queremos en las tablas separar los diferentes tipos de información que existe dentro de nuestras bases de datos. Entonces, podemos pensarlo como una reclasificación, un ordenamiento de tus datos. Ya vimos que los espacios de referencia los necesitamos tener en una tabla por aparte, pero cuando vamos a subir la información, siempre necesitamos hacer referencia a qué es el espacio de referencia, pues. Pero el concepto siempre es que necesitamos analizar la información que tenemos y necesitamos formatearlo en una manera muy específica. Y cuando logramos hacer esto, cuando logramos decir al sistema, mira, tal es la fecha, tal es la cantidad, esto es el material, el sistema logra clasificar la información de manera correcta en nuestra base de datos. Y cuando ya está bien clasificado, podemos hacer todo lo que queremos hacer en cuanto a filtración, a visualización, a vinculación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos los archivos, en general los archivos están en un formato muy distinto a esto. Entonces puede ser que un solo archivo tiene mucha información distinta. Aquí podemos tener que hay muchos diferentes procesos y muchos diferentes materiales en un solo archivo. Entonces ya se pueden imaginar que hay que como reclasificar, reubicar un poco esta información. También puede ver que hay información aquí da información de millones de dólares, pero nosotros queremos saber peso. Entonces hay que pensar cómo podemos convertir la información para ya tenerlo en peso, y hay algunos trucos ahí. Otro ejemplo, aquí hay un archivo enorme que contiene 700,000 records de los
todos los carros que existen en alguna área. Entonces, muy bueno, pero en realidad no necesitamos tener un récord para cada carro. Vamos a querer resumirla y tal vez queremos tenerla, por ejemplo, la cantidad de cuántos vehículos hay por tipo de vehículo. Y es el tipo de actividad que ya vimos antes, el tipo de acción que hay que hacer cuando vas a procesar datos, es también resumir la información en una forma apropiada para que el sistema logre así ya captarlo bien. Entonces, esto es la actividad principal y unos ejemplos para luego siempre lograr subir la información en este formato estandarizado. Y vas a aprender mejor cómo es el formato y qué hay que hacer, pero ese es el concepto y es importante que logras ver que la información de los flujos y los stock contiene distintos tipos de datos que necesitamos capturar por separado y necesitamos a veces reformatear la información para hacer que el sistema lo logre leer. Listo.